Bienvenidos oyentes, les saludamos un día más en Radio Sefarad con un informativo comentado por Jorge Keay. ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. El ministro israelí de Defensa anuncia el cierre de la radio del ejército ya que, afirma, muchos sienten que perjudica el esfuerzo bélico y la moral. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania dice que los ataques de los colonos contra palestinos y tropas socavan la seguridad. El ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer renunció a su cargo ministerial el martes, reconociendo los fallos del gobierno el 7 de octubre de 2023. Francia afirma que ayudará a redactar la constitución del Estado palestino durante la visita de Abbas a París. Grupos judíos progresistas arremeten contra la ADL por el monitor Mamdani. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, por anunciar el miércoles que tiene la intención de cerrar la emisora de radio del ejército, conocida como Galatz, siglas en hebreo de Galei Tzahal, ordenando que cesen las emisiones antes del 1 de marzo de 2026, y afirmó que pronto presentará la propuesta al gobierno para su aprobación. Katz no es el primer ministro de Defensa que propone el cierre de la emisora. Sucesivos gobiernos, ministros de Defensa y jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel llevan años anunciando su intención de retirar la emisora del control militar y transferirla a la supervisión civil o cerrarla definitivamente. En su anuncio, Katz dijo que formaría un equipo profesional dentro del Ministerio de Defensa para supervisar el cierre de la emisora, ayudar a los empleados civiles con acuerdos de despido justos y preservar su emisora hermana civil, Gal Galatz, que se centra en la música y la concienciación sobre la seguridad vial. Katz calificó la operación de una emisora de estilo civil por parte de los militares como una anomalía inaudita en cualquier país democrático del mundo y afirmó que la medida era necesaria para proteger el estatus no partidista de las Fuerzas de Defensa de Israel. En los últimos años, sobre todo durante la guerra, muchos soldados y civiles, incluidas familias de fallecidos, se han quejado repetidamente de que la emisora no los representa e incluso perjudica el esfuerzo bélico y la moral, añadió Katz. Peor aún, nuestros enemigos interpretan estos mensajes como si provinieran de las propias Fuerzas de Defensa de Israel. Es probable que la decisión de cerrar la estación sea impugnada ante los tribunales. Sí, esta es una decisión que se ha propuesto en muchas ocasiones, porque hay algo de verdad en esto de que es una anomalía el tener en un país democrático una emisora del ejército solamente, sin control del gobierno y tampoco control comercial. Es decir, que a través de esta emisora pues se dan voz a situaciones que muchas veces van en contra de la política del gobierno, pero se difunden en el mundo como si fueran unas declaraciones oficiales por pertenecer a la emisora de las Fuerzas de Defensa de Israel. Como dice la noticia, lo más probable es que no lo consiga. Hay una tradición muy larga con esta emisora y bueno, me imagino que la oposición tampoco estará para nada de acuerdo en cerrarla en estas condiciones y ahora mismo lo que se vería como un paso de refuerzo del gobierno de Netanyahu, con lo cual pues lo más probable es que esto se quede en una especie de berrinche del ministro de Defensa y que no llegue a más. Pero en Israel hay muchas cosas que parecen que no van a llegar a más y al final sí lo hacen. El jefe del Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Avi Bluth, condenó los ataques del martes perpetrados por colonos contra palestinos y tropas israelíes en Cisjordania, afirmando que tales actos socavaron la estabilidad de la seguridad. La realidad en la que jóvenes anarquistas marginales actúan violentamente contra inocentes y contra las fuerzas de seguridad es una situación intolerable y extremadamente grave que debe abordarse con firmeza, dijo.
Para hacer frente a este fenómeno se requieren los esfuerzos combinados de todos los sistemas del Estado de Israel: educación, bienestar social, aplicación de la ley y castigo, afirmó, y añadió: la orden a los soldados es clara: no se queden de brazos cruzados y hagan todo lo que esté en sus manos para prevenir cualquier acto de crimen nacionalista. Lo haremos en plena cooperación con nuestros socios de la policía y el Shin Bet. Solo así erradicaremos este fenómeno. Bluth afirmó que las tropas se enfrentan a una situación intolerable en la que se desvía atención y recursos significativos a lidiar con esos anarquistas en lugar de continuar defendiendo las carreteras, las comunidades y llevando a cabo operaciones ofensivas para frustrar el terrorismo. Este año se ha producido un aumento de la violencia por parte de los colonos, especialmente coincidiendo con la cosecha anual de aceitunas que comenzó en octubre. Bueno, seguramente habrán visto imágenes porque en realidad cuando se producen este tipo de ataques de los colonos lo hacen encapuchados y realmente actúan de una manera que es muy difícil de distinguir de lo que vendría a ser un ataque terrorista, ¿no? Aunque en general no producen víctimas mortales, sí que lo que tienen es un carácter muy difícil de enfrentar para los soldados que tienen que reprimirlo porque sienten que están actuando contra judíos que están utilizando la violencia y el fuego en estos casos, pero muchos de ellos se sienten hermanados con estas personas, son jóvenes y lo que aquí se define como crimen nacionalista es algo que implica que se tenga que actuar para evitar que esto vaya contra inocentes y contra también las fuerzas de seguridad. Es decir, no estamos hablando de un grupo que se rebela y actúa solamente contra los árabes palestinos, sino también cuando hay algún soldado judío que se entremete, pues ellos salen ahí como diciendo: contra mí no te vas a atrever a disparar, etcétera, etcétera. Y bueno, los soldados se quedan bastante choqueados e inutilizados o inutilizables para frenar este tipo de revueltas. Revueltas que cada vez son más violentas porque evidentemente las limitaciones en el freno a este tipo de situaciones los envalentona y anima a seguir y cada vez actuar con mayor violencia contra la población palestina, inocente en este caso. No estamos hablando que se están defendiendo ante un ataque terrorista, sino que están actuando como terroristas ellos mismos. El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, renunció a su cargo ministerial el martes, después de haberlo desempeñado desde la formación del actual gobierno a finales de 2022, reconociendo los fallos del gobierno el 7 de octubre de 2023, pero elogiando su respuesta posterior. En su carta de renuncia, elogió el liderazgo del primer ministro Benjamín Netanyahu durante los últimos 2 años, diciendo que en nuestra hora más oscura el pueblo de Israel tuvo líderes dignos. Dermer, nacido en Estados Unidos, es considerado el asesor más cercano de Netanyahu y ha estado manejando una amplia gama de asuntos diplomáticos, incluyendo los lazos con Washington, las negociaciones sobre los rehenes durante la guerra de Gaza y las relaciones de Israel con sus vecinos árabes. En su carta de renuncia, Dermer señaló que le había prometido a su familia, al ingresar al gobierno en diciembre de 2022, que solo serviría como ministro durante 2 años. Dijo que extendió su mandato 2 veces con la bendición de su familia. El 7 de octubre fue sin duda el día más oscuro que el pueblo judío ha conocido desde la fundación de Israel, reconoció Dermer. Pero la historia de nuestro antiguo pueblo nunca se ha definido por nuestros días más oscuros, que han sido demasiados para contarlos. Más bien, nuestra historia se ha definido por nuestra perseverancia para superar la oscuridad. Bueno, Netanyahu tendrá ahora un papel difícil para encontrar un reemplazo para Dermer, que era una especie de comodín,
para asuntos que iban más allá de los que habitualmente tratan sus ministros. Estamos hablando de, justamente se citaban aquí los vínculos con Estados Unidos, con Washington, con el presidente, y también los tenía con el presidente anterior, porque fue nombrado a finales del 2022, cuando salió elegido el partido, las últimas elecciones que hubo en Israel, y fue designado. Y Dermer es amigo personal de Netanyahu, le dijo que podía estar 2 años nada más porque tenía que regresar a su familia. Al final la cosa se alargó. Ahora seguramente hay una especie de respiro dentro del proceso en el cual todavía la guerra no ha finalizado del todo, pero los lazos con Washington están mucho más afirmados. El tema de las negociaciones sobre los rehenes prácticamente está agotado, a falta de que todavía se dilucide qué pasa con los cadáveres que quedan por entregar. Y las relaciones de Israel con sus vecinos árabes están también en su momento que a la espera de que avance el plan de paz del presidente Trump, pero ya muy encaminados. Así que con los deberes hechos, Dermer se retira, y como digo al principio, el problema que va a tener Netanyahu ahora es encontrar a un comodín tan fiable y que sea tan eficaz como Ron Dermer. Francia acogió el martes en París al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para una reunión durante la cual el presidente francés, Emmanuel Macron, se comprometió a ayudar a la Autoridad Palestina a redactar una constitución para un futuro Estado. Macron, cuyo país lideró la iniciativa para reconocer un Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, dijo que Francia y la Autoridad Palestina establecerían un comité conjunto para trabajar en la elaboración de un nuevo marco para el Estado. Este comité será responsable de trabajar en todos los aspectos legales, constitucionales, institucionales y organizativos, dijo a los periodistas, añadiendo que Abbas le había presentado el primer borrador de una posible constitución. Bueno, esta noticia la tengo que trabajar o comentar con cierta ironía, es decir, a mí me parece de un paternalismo eurocentrista aberrante, esto de que un país tenga que ayudar a otro a redactar una constitución. Me parece que lo lógico sería que la constitución la redactaran los ciudadanos de ese país y que lo hicieran mediante un congreso o una asamblea constituyente, mediante un proceso democrático y no que una potencia extranjera les dicte o les marque las pautas. Realmente es una situación muy, muy incómoda esta, así que no voy a comentar más, sino se me va a notar de que lo de Macron no me cae realmente como un líder que merece un gran respeto. Una coalición de organizaciones judías progresistas condenó a la Liga Antidifamación por lo que califica de ataques islamófobos y racistas contra el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. En un comunicado difundido el martes, los grupos criticaron la creación por parte de la ADL de un monitor Mamdani para rastrear las políticas y los nombramientos de personal que la ADL considera una amenaza para la seguridad judía. Los firmantes afirmaron que el proyecto socava la lucha compartida contra el antisemitismo y la islamofobia en la ciudad de Nueva York. Estos grupos afirmaron que tienen la intención de colaborar con Mamdani, musulmán y crítico acérrimo de Israel, en su compromiso de combatir el antisemitismo y todas las formas de odio. Juntos podemos ayudar a construir una ciudad basada en la justicia, la dignidad y el cuidado de cada neoyorquino, señala el comunicado. El comunicado de la ADL, anunciando el monitor Mamdani, no hizo ninguna referencia al Islam. La ADL ha habilitado una línea telefónica para denunciar casos de antisemitismo dirigidos a la comunidad judía neoyorquina y ampliará la investigación sobre las políticas implementadas por la administración de Mamdani y sus designados.
Si la nueva administración hace cosas importantes para garantizar la seguridad de la comunidad judía neoyorquina y hacerla sentir bienvenida, entonces la gente debería saberlo, declaró Greenblatt en vídeo. Y si la nueva administración toma medidas que ponen en peligro a la comunidad judía neoyorquina y la hacen sentir indeseada, entonces la gente también debería saberlo. Es así de simple. Sí, yo me pliego a esta explicación que da el dirigente de la ADL, de la Liga Antidifamación de Estados Unidos, Greenblatt, que dice, bueno, nosotros vamos a monitorear lo que pasa y si él no va a tener expresiones contra el Estado de Israel y expresiones antisemitas, pues aquí no va a pasar nada. Pero si tiene ese tipo de expresiones o tiene nombramientos de personas que sí tienen este tipo de comportamiento, pues es muy necesario que los judíos de Nueva York lo sepan y lo conozcan, porque no está en juego nada menos que la situación del agrupamiento más importante o más grande de judíos en el mundo fuera de Israel, que es justamente en Nueva York. Aquí no se habla, como dicen los firmantes de esta coalición de organizaciones judías progresistas, que sea una lucha contra el antisemitismo y la islamofobia. Aquí no se habla para nada, no hay ninguna referencia en el tema del monitor Mamdani al Islam. No se habla del Islam, se habla de los ataques que se pudieran hacer a Israel, al mundo judío, al judaísmo en general, y especialmente al de los judíos que viven en Nueva York. Así que desde aquí me parece que vamos a tener que desmarcarnos de estas protestas de la comunidad progresista y adoptar o apoyar lo que dicen desde la ADL, la Liga Antidifamación, que lleva una larga historia y trayectoria en defensa de los judíos en Estados Unidos y que ahora nadie puede poner en duda. Con este comentario finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad. Les esperamos mañana con más noticias.